Continuamos aquí en Noticias Caracol en Vivo. Como lo veníamos contando en este espacio, fueron liberados los uniformados del ejército que permanecían secuestrados en el departamento del Huila. Vuelvo a saludar a mi compañera Paula Belalcázar. Paula. Pablo, buenos días. Pues son varios los aspectos de los que vamos a hablar a continuación, haciendo claramente una radiografía por el Huila. También vamos a hablar del departamento del Meta y también, muy importante, lo que está sucediendo entre el sur de Bolívar y Antioquia. Pablo. Saludamos a esta hora en directo al ministro de Defensa, el general en retiro Pedro Sánchez, que nos acompaña muy amablemente. Ministro, bienvenido a Noticias Caracol en Vivo. Pablo, buenos días y buenos días, Paula, también y quienes nos están viendo. Ministro, ¿cómo se logró la liberación de los uniformados que permanecían secuestrados en el departamento del Huila? Primero tengo que rechazar este actuar criminal, no solamente unas personas que secuestraron, presionaron también a nuestra fuerza pública para que no cumpliera su misión constitucional y también condenamos ese delito, ese crimen de lesa humanidad perpetrado por las disidencias de alias Mordisco, de un criminal que solamente le ha hecho daño a Colombia, que dice pelear por el pueblo, por los pobres, pero lo único que hace es volverlos más pobres y volverlos más aislados. Frente a este acto que se produjo este fin de semana y que viene como respuesta a esa ofensiva militar que nosotros adelantamos a raíz de las decisiones que se tomaron en el mes de agosto debido al atentado que hubo contra un representante de la Cámara, el representante Triana, y que nos obligó a tomar medidas excepcionales, porque veníamos avanzando muy fuertemente, ya neutralizando el principal cabecilla que delinquía allá, alias Cholinga, y posteriormente alias Libardo. Y en esa necesidad de avanzar con la ofensiva contra estos grupos criminales, pues nuestras unidades comenzaron a avanzar hacia un sitio denominado Belén, eso es en el municipio de La Plata, Huila, y los criminales optaron simplemente por emplear, por presionar, por intimidar a la población para que interrumpieran, para que secuestraran a nuestros militares y para que no pudiéramos avanzar. Sin embargo, ya a raíz de unas medidas que tomamos, también la intermediación que hicimos con la Defensoría del Pueblo, también con las denuncias que colocamos y unas maniobras que decidimos hacer, en este momento las unidades ya se encuentran libres y continuamos las operaciones. De allí no vamos a salir. De esa zona, quienes deben salir son los criminales. Cuando estas personas que cometieron estos delitos atacan a la fuerza pública y la sacan de allá, lo único que están haciendo es abriéndole el paso a los criminales y al reclutamiento forzado y a la violencia en esa región. Ministro, hace unos minutos hablábamos con el coronel Herrera en el Huila y nos decía que este año ya son 5 las sazonadas y si hacemos un panorama nacional ya digamos que supera el número de 30 las sazonadas que han sufrido los miembros de la fuerza pública. Hace unas semanas usted decía precisamente que están evaluando, analizando las medidas que van a tomar para poder blindar a sus hombres. ¿En qué ha avanzado eso? ¿Cómo pueden, digamos, ustedes darle seguridad a los militares, a los policías que están en terreno y que son atacados por civiles, por comunidades instrumentalizadas? Son 3 vías. La primera de ellas tiene que ver la parte legal y es colocar las denuncias, pero no solamente eso, sino llevarlos ante la justicia y que paguen por estos delitos. Allá tendrán que demostrar si fueron obligados o no obligados, pero lo cierto es que cometieron unos delitos. En la otra línea tiene que ver en la parte legal tiene que ver contra las estructuras criminales. A través del Ministerio del Interior incluso se colocaron denuncias para que la Corte Penal Internacional los persiga por crímenes de lesa humanidad al atacar y amenazar sistemáticamente a la población para que vaya en contra del Estado Social de Derecho. La segunda línea tiene que ver con operacional, entonces ya son tácticas que estamos nosotros ajustando para que nos permita avanzar y también defendernos de esos ataques que hacen estas personas contra la fuerza pública.
El tercer elemento tiene que ver con ya tecnología. Y en esa tecnología tiene que ver el uso de armas de menor letalidad. Nuestros militares y policías también tienen derecho a la legítima defensa. Y para ello, si es necesario, emplean sus armas. Lo vimos hace unos 10 días en el Putumayo, donde unas personas cometiendo unos delitos intentaron arrebatarle, quitarle las armas, los fusiles a nuestros militares y ellos respondieron con fuego disuasivo y eso permitió contener dicha amenaza. Pero unido a todo ello es la revisión también de las reglas de encuentro. Y en estas reglas de encuentro está claro que hay un escalonamiento para el uso de la fuerza para protegernos. Pero aquí es un llamado también a la comunidad, a una reflexión profunda que haga. Mientras se inmiscuyan en estas actividades, lo único que están haciendo es permitirle el paso a la ilegalidad. Con el Ministerio del Interior también estamos avanzando en que hay unos proyectos que se van a priorizar para las juntas de acción comunal y va a ser priorizado en esas zonas críticas, en esas zonas más afectadas por la violencia. Pero aquellas juntas de acción comunal que se vean inmersas en delitos, se les quita ese apoyo y se le lleva obviamente a la justicia. También en esa línea que se me olvidó mencionar, legal, que fue la número 1 que mencioné, es revisar otras estrategias que utilizan diferentes países. Por ejemplo, en Perú se da la opción de crear una área de protección y quien ingrese a esa área de protección ya está violando la seguridad de la fuerza pública y la fuerza pública puede actuar. En Perú lo hacen actuando, disparando a los miembros inferiores. Es algo similar. Quien ingresa a un área tiene que ser, a un área donde está la fuerza pública, tiene que saber que es como meter la mano al fuego. Sabe que hay fuego y si mete la mano, pues se puede quemar. Nosotros estamos avanzando, quisiéramos ir muy rápido, pero ya hemos avanzado principalmente en lo que son las denuncias, en lo que es el trabajo con la fiscalía, en lo que es el trabajo también con las fuerzas militares y la Policía Nacional para organizar mejor las tácticas, incluso empleando el UNDEMO cuando sea necesario. Esto último que usted acaba de mencionar es lo que usted ha llamado el perímetro. ¿Usted cree que sí es viable en nuestro país? Yo creo que es necesario y lo haremos ver así a los diferentes encargados de legislar esta área, pero es similar a una base militar. Usted sabe muy bien, Pablo, que pues, una base militar, nadie puede ingresar, nadie puede violar, y quien ingrese a esa área, pues simplemente se sujeta a la respuesta de esa fuerza militar. Lo mismo esperamos hacer con ese protocolo. Cuando se determine, este es un área de un perímetro vital de la fuerza pública que nadie puede ingresar a ella. Nosotros somos encargados de proteger a la población y jamás vamos a actuar en contra de ella. Pero quien ingrese a ese perímetro se considera que ya está con intención de atacar a la fuerza pública. Ministro, ya para, digamos que cerrar un poco el tema del Huila y empezar a hablar del Meta, quiero preguntarle específicamente por alias Popoche, porque el coronel Herrera me acaba de decir que no solamente desde el Ministerio de Defensa se ofrecen 100 millones de recompensa, sino que precisamente ese perfil criminal, ese prontuario, pues es, digamos que, información del Ministerio de Defensa. ¿Quién es este criminal y por qué estaría detrás de esta última asonada? Acá tenemos que ser muy cuidadosos porque detrás de toda la información que hemos recopilado puede haber desinformación. Este criminal, alias Popocho, perteneció a las disidencias y la información reciente que me actualizaron esta mañana es que al parecer traicionó a esa estructura criminal que delinque allá en el Cauca y en el Huila. Sin embargo, puede ser una desviación para el esfuerzo que estamos haciendo, pero vamos a ir detrás de él, porque es un delincuente. Pero por otro lado tenemos la información de alias Pinzas, que es el cabecilla principal de esa estructura criminal que delinque allá. Y no voy a nombrar el nombre de esa estructura criminal porque sería una especie de hacerle apología a los nombres que le dan estos criminales a las diferentes estructuras que afectan la seguridad en la región. Detrás de Pinzas también estamos
Y aquí la recompensa la amplío en el sentido de que hasta 100 millones de pesos por información que nos permita identificar, individualizar y llevar a la justicia a quienes han promovido este ataque sistémico, este ataque permanente contra la población civil para que ataque a la fuerza pública. Ministro, ya vamos a hablar del Meta. Quiero un dato. ¿Cuántas azonadas van este año en el país, en todo el territorio? La información que tenemos en este momento son 38. Si la comparamos con el año anterior, ya nos estamos acercando al número que tuvimos el año pasado. Es que no debería haber ninguna. O sea, ¿por qué tienen que atacar a la fuerza pública? Y nuestros hombres y mujeres que integran las fuerzas militares y la Policía Nacional somos supremamente respetuosos de los derechos humanos, pero también somos conscientes que tenemos derecho a la legítima defensa y que si no permite la población o esas personas que actuemos contra el crimen, pues es imposible protegerlos. Mire lo que ha ocurrido en diferentes sitios del país, donde a raíz, por ejemplo, en el Catatumbo, donde a raíz de que esas personas sacaron a la fuerza pública, pues facilitó el ingreso del cartel del ELN para masacrarlos. Y luego tuvimos que ir nosotros allá a rescatar a esas personas. Entonces aquí tenemos que unirnos absolutamente todos en pro de lo que le conviene al país. Puede ser que tengamos desacuerdos en ciertas maneras, en ciertas cosas, pero aquí pongámonos de acuerdo en lo que dice la Constitución Política de Colombia. Ministro, en esa misma línea de azonadas, que 38 es un número preocupante para lo que va corrido del año, como usted lo dice, no debería haber ni una sola, pero esto se ha convertido en los últimos meses en paisaje. Otra azonada que pues sucedió también el día de ayer fue en el Meta, cuando el ejército estaba capturando también a un cabecilla, un coordinador logístico de las disidencias, alias Chimbo de Oro, y ustedes precisamente con la Fiscalía hacen todo el proceso, incluso inician el proceso judicial cuando le empiezan a leer los derechos y minutos después llegan las comunidades y esposado se lo llevan. ¿Qué información tiene de eso? Primero, es un delito que cometieron estas personas al interrumpir un acto judicial y aquí dejaron en libertad o promovieron que se escapara esta persona para que cometa otros crímenes. Si esos crímenes llegan a ocurrir, estas personas que cometieron ese delito son de alguna manera coautoras con ello. Segundo, no vamos a parar en las operaciones militares. Aquí no es que uno se desmoralice por esto. Sí, uno siente impotencia, frustración, pero de ahí que esa motivación grande por defender al pueblo colombiano se caiga, no. Aquí vamos avanzando. Y esas personas que quedaron registradas claramente, vamos por ellas, porque son partícipes de un delito. Si esa persona que se voló, vuelvo, insisto, llega a asesinar a alguien, llega a extorsionar o a secuestrar a alguien, estas personas son cómplices, participaron también en un concierto para delinquir de alguna manera. No lo vamos a permitir, es algo muy complejo, lo entendemos, no es la primera vez que ocurre. Si miramos la historia, hemos tenido eventos aún más críticos en años anteriores, pero no quiero volver a la historia, al pasado. Quiero centrarme en lo que tenemos hoy. Y aquí tenemos que solucionar esto de la mano de los colombianos. Esto lo he hablado con el señor presidente de la República, lo hemos hablado con él, él ha estado muy atento de todo lo que sucede en temas de seguridad aquí en Colombia. Y vamos de la mano de él y de todo el Estado colombiano y de todas las capacidades que tenemos para contrarrestar este tipo de amenazas. Pero aquí la clave es eliminar las causas, neutralizar las causas. Y las causas o los autores son estos criminales que vamos detrás de ellos. Ministro, tengo dos dudas frente a lo del Meta. ¿Este criminal en este momento está libre? Este criminal escapó. Sí, las personas que cometieron ese delito impidieron la captura y prácticamente le permitieron que saliera, se volara. ¿Y quiénes son estas personas, ministro?
¿Qué tan grave es esto La- que pasó allí en el Meta? Es supremamente gravísimo. Eso es inaceptable que esas personas estén atacando a la fuerza pública y fuera de eso interrumpiendo una misión y promoviendo que se vuele este bandido. Es supremamente delicado esto que cometieron acá estos criminales. Y vuelvo, insisto, y vuelvo y lo repito, si ese criminal comete un delito, estas personas son partícipes o le dieron el apoyo para que siguiera delinquiendo. ¿Y quiénes son estas personas? Las estamos identificando. Y les pido a toda la población que conozca a dichas personas, que nos haga llegar la información, porque aquí hay claro una flagrancia que cometieron estos delincuentes. Claro, ministro, y es que lo decíamos desde el principio, dos sazonadas, una en el Huila, otra en el Meta, en menos de 24 horas en Colombia. Es decir, usted mismo lo ha dicho, esto es gravísimo, no se puede permitir y se deben tomar medidas para impedir no solamente que los criminales pues dejen en libertad a sus propios criminales atacando a la fuerza pública, sino también pues atacando constantemente a los militares y a los policías que están precisamente en medio de estas operaciones en contra del crimen. Otro punto que es muy importante es precisamente los combates que siguen a esta hora entre Antioquia y el sur de Bolívar. En medio de esos combates se dice que el resultado más importante es precisamente la baja de 9 de estos miembros de grupos armados. ¿Usted nos podría contar, ministro, un poco de lo que sucede en esa parte del país, por favor? En el sur de Bolívar hay una convergencia criminal de tres importantes grupos criminales: el Clan del Golfo, las disidencias y el cartel del ELN. Allá se asocia el cartel del ELN con las disidencias para atacar al cartel criminal del Clan del Golfo, todo simplemente por la ambición, por la codicia, por el narcotráfico y la minería ilegal. Frente a ello, hemos desplegado todas las capacidades necesarias para neutralizar a esos tres grupos, para evitar que haya confrontaciones y para evitar que afecten a la población civil. Pero aquí uno puede también contrastarlo con cuál es la ideología que no tienen, la más bien, cuál es el interés de estos criminales. Mientras en el Catatumbo se combaten a muerte entre estas dos estructuras, entre el cartel del ELN y las disidencias, en el sur de Bolívar están aliados para atacar al Clan del Golfo. Ahí uno encuentra que simplemente les interesa es su ambición del oro, su ambición del narcotráfico, su ambición de crecer en la economía ilegal. Frente a los avances operativos que hemos desarrollado, específicamente que desplegamos importantes capacidades en Arenal Bolívar, no solamente terrestre, sino también con la infantería de marina, pues se han producido resultados importantes. Estoy atento a que me hagan el registro, el balance de cómo vamos en estas operaciones allá, donde lo que buscamos es neutralizar la amenaza. Una amenaza que ha adquirido unas capacidades que son críticas para el desarrollo de las diferentes operaciones, pero que no por ello nos doblegamos. Ya hemos adquirido capacidades para contrarrestar los ataques de drones que ellos están haciendo contra la fuerza pública y también contra la población. Dos preguntas adicionales muy rápidas, muy puntuales. La primera, ¿se confirman esas 9 bajas que mencionó Paula? Cuando tenga el reporte, yo informaré al respecto. En este momento tengo una información preliminar, pero no quiero anticiparme. Quiero saber exactamente cuál es el reporte que tenemos. Pero sí les Perfecto. podría hablar de los indicadores de seguridad allá en el sur de Bolívar. A pesar de esa tragedia, y lo manifesté la semana pasada en el Congreso de la República, que se ha reducido el homicidio, también la extorsión, el desplazamiento forzado. Eso no significa que se ha eliminado, es que se ha reducido y que seguimos totalmente empeñados trabajando. Y cierro en el tema de las sazonadas, no es en todo el país colombiano. Por algo el 74.4% de la población quiere a su fuerza pública, pero hay sectores muy delicados. Vemos en el Cauca, vemos en el Huila, vemos también en el Meta, vemos también en el Guaviare, que tuvimos otras sazonadas, vemos en algo en el sur de Bolívar,
pero más inclinado hacia el área del nordeste antioqueño. Pero no nos doblegamos, vamos avanzando. Entregaremos absolutamente todo. Esto hace parte, digamos, del reto. Es una nueva confrontación, una nueva dinámica de las amenazas en las cuales, al uno caracterizarlas, no tienen ideología, son carteles que utilizan a la población civil, que se visten de civil, que se la pasan en áreas semiurbanas, que utilizan alta tecnología como los drones y que es comercial, que utilizan las redes sociales para engañar a los incautos y que se genera una cultura del narcotráfico alrededor de ellas. Y que hay una línea que eleva exponencialmente esa capacidad de daño, que es la desinformación. Sí, me queda una pregunta final. Hay un tema de desplazamiento en este momento en Antioquia, específicamente en Remedios y en Segovia. Tiene que ver con lo mismo, con la presencia criminal, los enfrentamientos, nos lo reportaba nuestro corresponsal allí en Antioquia. ¿Qué información tenemos? Que estamos desarrollando unas operaciones muy contundentes en el área para evitar esas confrontaciones entre los grupos armados ilegales que delinquen allá y que no vamos a salir de esa zona para que nuestra población regrese a sus casas y no sea desplazada. Ministro, Paula y yo y los usuarios de Noticias Caracol en Vivo le queremos agradecer por haber sacado estos minutos esta mañana de domingo. No, a ustedes muchas gracias por esta oportunidad y les pido que nos ayuden a invitar a todo el pueblo colombiano a rechazar estos actos criminales, a unirnos en torno de la legalidad, a que nos den información. Sé que son muchos números, pero 107 o 147 o 165, en cualquiera de ellos automáticamente los orientan para que nos den información y que no nos doblegamos y mantenemos la fe intacta, entregando absolutamente todo por proteger a nuestro pueblo colombiano. Muy bien, Paula. Ampliamos esta información. Tenemos la radiografía de lo que está pasando en el país en Noticias Caracol del Mediodía.